Dicen que nadie sabe realmente lo que hay detrás de una sonrisa hasta que la pierde. Dicen que los silencios más largos vienen después de una última palabra que parecía casual. Y es cierto, a veces, el alma grita tan fuerte por dentro que por fuera solo se escucha un susurro. Hoy vamos a hablar de ese susurro. De ese abismo que muchos han sentido, del cual pocos hablan y del que algunos, lamentablemente, no logran volver. Este no es un video cualquiera. Es una conversación que muchos necesitan tener, pero que casi nadie se atreve a iniciar. Carl Jung decía que la depresión es como una señora vestida de negro. Si aparece, no la rechaces. Invítala a pasar, ofrécele un asiento y escucha lo que quiere decirte. ¿Y si ese dolor no es un enemigo, sino un mensajero? ¿Y si en lugar de ocultarlo, tuviéramos el valor de mirarlo de frente? Porque detrás de cada intento de desaparecer, hay una historia que necesita ser contada. Y hoy, aquí, en este espacio seguro, vamos a contar algunas de ellas. Pero antes de continuar, quiero invitarte a algo importante. Si alguna vez has sentido ese peso en el pecho, esa sensación de que el mundo sigue y tú te has quedado atrás, quédate conmigo hasta el final. No estás solo. En este video, te compartiré algo que podría cambiar la forma en que ves tu dolor. Un secreto que Jung insinuó muchas veces, que incluso en la oscuridad más densa, hay una luz esperando ser descubierta. Así que por favor, no te vayas. Lo que vas a escuchar podría salvarte o ayudarte a salvar a alguien. ¿Alguna vez has sentido que nadie realmente te ve? ¿Que podrías desaparecer y el mundo seguiría igual? ¿Te has preguntado por qué el alma llega a un punto en el que prefiere apagarse antes que seguir fingiendo? Hoy vamos a intentar entender eso. A mirar sin juicio. A escuchar sin interrumpir. A estar presentes. Porque detrás del suicidio, no solo hay muerte. También hay una historia no contada, una herida no vista, un amor que no llegó a tiempo. Y es hora de hablar de eso. La primera historia que quiero contarte es la de Laura, una mujer de 36 años, madre soltera, sonriente por fuera, devastada por dentro. Para todos en su entorno, Laura era la imagen de la fortaleza. Trabajaba, cuidaba a su hija, tenía amigos, era amable. Pero cada noche, al cerrar la puerta de su habitación, se deshacía. Su alma parecía suspendida entre el deber de vivir y el deseo de desaparecer. No es que quiera morir, escribía en su diario, es que no sé cómo seguir viva sin romperme. Laura creció sintiéndose invisible. Su padre se fue cuando tenía 6 años. Su madre, hundida en la tristeza, apenas si hablaba. Aprendió a callar su dolor, a reprimir sus emociones, a sobrevivir sin reclamar amor. Y así, con los años, construyó una vida basada en lo que los demás necesitaban de ella, no en lo que ella realmente sentía. Jung hablaba de la persona, esa máscara que todos usamos frente al mundo. Laura tenía una perfecta. Pero su sombra, ese rincón oculto donde enterramos todo lo que no queremos ver, se hacía cada vez más pesada. Una noche, Laura pensó en terminar con todo. Miró a su hija dormida y sintió la contradicción más desgarradora, la amaba con todo su ser, pero no encontraba fuerzas para seguir. En ese instante, recordó las palabras de su terapeuta, la tristeza no es el fin. Es la voz de algo que necesita ser atendido. Y por primera vez en años, en lugar de tragarse el llanto, lo dejó salir. Esa noche no se quitó la vida. Llamó a alguien. Y aunque el dolor no desapareció de inmediato, dejó de estar sola. ¿Cuántas Laures conoces tú? ¿Cuántas personas parecen estar bien y por dentro están cayendo? ¿Cuántas veces hemos pasado por alto un estoy cansado que en realidad significaba ayúdame? Jung creía que el alma enferma cuando vive en contradicción. Cuando callamos nuestra verdad para encajar, cuando traicionamos lo que sentimos por cumplir expectativas, algo dentro empieza a morir. Pero también decía que no hay despertar de la conciencia sin dolor. Que muchas veces, ese sufrimiento insoportable es la puerta que nos lleva a nuestro renacer.
Y eso es lo que este video quiere recordarte, que incluso en el momento más oscuro, hay un camino de vuelta. Un regreso al alma. A tu verdad. A ti. ¿Te has preguntado alguna vez qué parte de ti está silenciando para sobrevivir? ¿Qué grita tu sombra mientras tú sonríes hacia afuera? Vamos a seguir explorando esto en la próxima parte. Porque aún hay más historias que contar y un secreto profundo que revelaremos al final. Andrés tenía solo 22 años. Estudiante de ingeniería, buen promedio, amigo de todos, deportista, todo en él gritaba futuro brillante. Pero nadie sabía lo que se cocinaba en su mundo interno. Desde adolescente, Andrés había sentido que no era suficiente. Su padre, un hombre exigente y poco afectivo, lo había educado con la creencia de que el amor se ganaba con resultados. Cada vez que Andrés traía una nota perfecta, recibía una mirada de aprobación. Pero si fallaba, el silencio de su padre lo devoraba por dentro. Y así, Andrés fue creciendo con una obsesión, ser impecable. En sus estudios, en su imagen, en su comportamiento. No podía mostrarse débil. No podía decir que tenía miedo. No podía llorar. Porque, en el fondo, temía que si lo hacía, dejaría de ser amado. Jung decía que aquello que reprimimos no desaparece, solo se esconde en lo profundo del inconsciente. Y un día, si no lo enfrentamos, estalla. Eso le ocurrió a Andrés en su último semestre de carrera. Colapsó. No por una tragedia evidente, sino por la acumulación silenciosa de años viviendo una vida que no sentía propia. Despertó una mañana y no quiso salir de la cama. No por pereza, sino porque ya no encontraba sentido en moverse. Era como si algo dentro de él se hubiera roto, o tal vez, estaba comenzando a despertar. Esa misma semana, su madre encontró en su cuarto una carta sin destinatario. Era una despedida. Con palabras llenas de ternura, pero también de un dolor indescriptible. Lo llevaron a terapia de urgencia. Y ahí, por primera vez, Andrés lloró. Lloró por el niño que nunca se sintió visto. Por el adolescente que se esforzó hasta perderse. Por el joven que creyó que su valor dependía de su desempeño. No fue un camino fácil, pero fue el inicio de su transformación. ¿Cuántas veces exigimos a los demás perfección sin saber lo que esa presión puede causar? ¿Cuántas veces tú mismo te has obligado a sonreír cuando todo dentro te pide un grito de auxilio? La sombra no es maldad. Es simplemente la parte de ti que no ha sido abrazada. Jung decía que debemos hacerla consciente si no queremos que dirija nuestra vida desde las sombras. Este video es una invitación a eso, a mirar hacia adentro, con valentía, con compasión, con humanidad. Porque en ese lugar herido también habita la semilla de tu sanación. ¿Cuántas personas hay allá afuera, viviendo vidas que no eligieron? ¿Cuántas personas caminan cada día sintiendo que están cumpliendo con todo, excepto consigo mismas? Jung decía que lo que no se vive conscientemente se convierte en destino. Y a veces, ese destino es una vida apagada, una existencia que duele en lo más profundo. Pero hay salida. Siempre la hay. Y no se trata de grandes cambios externos, sino de decisiones internas, empezar a escucharte, a darte permiso, a elegirte. Y esa elección, aunque parezca pequeña, puede salvarte. ¿Alguna vez has sentido esa presión de tener que estar bien cuando por dentro todo se desmorona? ¿Has sentido que no tienes derecho a estar mal porque otros lo tienen peor? Es momento de romper ese silencio. De dejar de minimizar el dolor. Porque lo que no se dice, se pudre por dentro. Hay heridas que no sangran, pero duelen como si te partieran el alma en dos. Hay gritos que nunca salen de la garganta, pero retumban en la mente día tras día, sin descanso. Así vivía Marta, una mujer de 47 años, madre de 2 hijos adolescentes, esposa de un hombre ausente y trabajadora incansable. Desde fuera, parecía tener una vida estable. Casa propia, empleo fijo, hijos sanos. Pero por dentro,
Marta sentía que estaba desapareciendo lentamente. Cada mañana, al levantarse, sentía que su cuerpo pesaba el triple. No era cansancio físico, era el peso del vacío, de la rutina, de una vida que se había vuelto gris. El amor en su matrimonio se había desvanecido hacía años, pero seguía ahí, fingiendo, por los hijos, por el que dirán, por no romper algo que ya estaba roto. Y en esa rutina sin sentido, su alma se fue adormeciendo, hasta el punto de desear no despertar. Una noche, en la soledad del baño, Marta se sentó en el suelo y lloró como no lo hacía desde que era joven. ¿Qué hice con mi vida? ¿En qué momento dejé de ser yo? Y en medio del llanto, algo en su interior se quebró, o quizá, se abrió por primera vez en años. Recordó lo que había soñado de niña, quería ser escritora, quería viajar, quería amar de verdad. Y aunque sintió que ya era tarde para todo eso, algo dentro de ella le susurró, aún puedes empezar. Carl Jung decía que el mayor sufrimiento proviene de vivir una vida que no es auténtica, de traicionarse a uno mismo. Marta estaba rota porque había vivido para todos, menos para sí. Esa noche, tomó una decisión. Al día siguiente buscó a una terapeuta. Comenzó un proceso de exploración profunda. Y fue doloroso, pero también liberador. Por primera vez en mucho tiempo, alguien la escuchó de verdad. No para corregirla, no para decirle sé fuerte, sino para acompañarla en su dolor. Empezó a escribir, aunque fuera en una libreta vieja. Salía a caminar sola. Habló con sus hijos desde el corazón, y aunque no se separó inmediatamente, dejó de fingir. Y en ese acto de honestidad comenzó a recuperar el brillo en los ojos. Hoy, Marta dice, estuve al borde. Pero ese borde me obligó a mirar mi vida desde otra altura. ¿Te ha pasado? ¿Sentirte invisible en tu propia casa, en tu propio cuerpo? ¿Seguir adelante por inercia, sin ganas, solo porque es lo que se espera de ti? A veces, el alma no grita, susurra. Y si no le hacemos caso, puede apagarse. Recuerda esto, tu dolor tiene sentido. No estás roto sin remedio. Tal vez solo te has alejado de lo que realmente eres. Más adelante, te mostraré una forma de reconectar con esa parte tuya que aún respira, que aún sueña, que aún quiere vivir, aunque sea en silencio. A veces creemos que quienes más sufren son los que lloran, los que se aíslan, los que se quiebran en público. Pero a menudo, los más rotos son los que más sonríen. Los que hacen reír a los demás. Los que nunca te cuentan lo que les pesa en el alma. Así era Daniel, un joven de 24 años, carismático, siempre rodeado de amigos, el alma de cualquier reunión. Nadie sospechaba lo que realmente pasaba por su mente. Daniel había crecido con la idea de que mostrar debilidad era una forma de perder. Desde pequeño, se le enseñó que los hombres no lloran, que debía ser fuerte, resolverlo todo solo, tragarse sus miedos. Era buen estudiante, trabajador, amable. Pero por dentro, batallaba con una tristeza profunda que no podía explicar. Era como si todo le costara el doble, aunque tuviera todos los motivos para sentirse feliz. Una tarde, mientras caminaba solo por el centro de su ciudad, pensó en desaparecer. No porque odiara la vida, sino porque se sentía desconectado de ella. En ese momento, recibió un mensaje de su hermana menor, una simple nota de voz diciéndole cuánto lo admiraba. Ese pequeño gesto, tan cotidiano, lo hizo quebrarse. Se sentó en una banca, lloró por más de una hora y luego decidió hacer lo que nunca se había atrevido, pedir ayuda. Fue a terapia. Por primera vez, habló de su ansiedad, de las veces que había querido terminar con todo. Y allí, entre sesiones y silencios, entendió que su mayor dolor era no permitirse ser vulnerable. Jung decía que la sombra es todo aquello que no queremos ser, pero que somos. Daniel había negado su tristeza tanto tiempo que había crecido en la oscuridad. Comenzó a aceptar que no tenía que sostenerlo todo, que podía decir no estoy bien sin sentirse menos hombre. Y al hacerlo, algo dentro de él cambió.
Sus amigos, lejos de rechazarlo, se acercaron más. Muchos le confesaron que también habían tenido pensamientos oscuros, que también habían sentido el peso de aparentar estar bien. Daniel había abierto una puerta, no solo para él, sino para otros. ¿Tú también has sentido que debes ser fuerte siempre? ¿Que si caes, nadie te va a levantar? ¿Has fingido sonrisas mientras tu alma gritaba por dentro? La fortaleza real no está en aguantarlo todo. Está en reconocerte humano. En permitirte sentir. En aceptar que el dolor también es parte del viaje. Y si ahora mismo estás en ese lugar oscuro, como lo estuvo Daniel, quiero que sepas esto, no estás solo. Hay una parte de ti que aún quiere vivir, aunque apenas susurre. Escúchala. Abrázala. Y sigue. A medida que pasan los minutos en este video, algo dentro de ti puede empezar a removerse. Tal vez no sepas muy bien por qué. Puede ser una sensación en el pecho, un recuerdo, una emoción contenida. Y eso está bien. Porque cuando hablamos del suicidio, no hablamos solo de la muerte. Hablamos de la vida. De todo lo que no se ha dicho, de todo lo que se ha callado por miedo, por vergüenza o por no saber cómo. Valentina, por ejemplo, tenía 36 años. Madre soltera de 2 hijos, trabajaba día y noche para sacar adelante a su familia. No tenía tiempo para sí misma. No dormía bien. No comía bien. No hablaba con nadie de lo que sentía porque creía que no debía quejarse, que otras personas la tenían peor. Pero cada día era una lucha. Y cada noche lloraba en silencio, en la ducha, donde sus hijos no pudieran verla. Una noche, sintió que no podía más. Pensó que si desaparecía, sus hijos estarían mejor con sus abuelos. Pero algo dentro de ella, un pensamiento casi invisible, le susurró que esperara. Que aguantara una noche más. Fue entonces cuando buscó un video como este, no buscando respuestas, solo compañía. Alguien que le dijera que no estaba loca, que lo que sentía era real, pero que tenía salida. Ese fue el primer paso. Después vino una conversación con una amiga. Luego una cita con un terapeuta del centro de salud de su barrio. Y poco a poco, como quien sale de una tormenta, comenzó a volver. No fue fácil. Ningún proceso profundo lo es. Pero lo que antes era silencio, se transformó en palabras. Y lo que era soledad, empezó a convertirse en red. Porque, como decía Carl Jung, hasta que no hagas consciente lo que llevas dentro, dirigirá tu vida y lo llamarás destino. Valentina entendió que su dolor no era un error. Era una señal. Una llamada profunda de su alma diciendo, mírame, escúchame, no me ignores más. Y al atender esa voz, al permitirse ser vista por ella misma, la vida empezó a cobrar sentido otra vez. Tú también puedes estar escuchando ese llamado ahora. Quizá no lo habías notado, pero está ahí. En esa sensación de vacío cuando estás rodeado de gente. En ese pensamiento que vuelve una y otra vez antes de dormir. En ese cansancio profundo que no se va con descanso físico. El alma, cuando vive desconectada de su propósito, sufre. Y grita a través del cuerpo, de las emociones, de las ganas de irse. Pero escúchame bien, no es que no quieras vivir. Es que no quieres vivir así. Y eso se puede cambiar. Tal vez lentamente. Tal vez con ayuda. Pero sí se puede. Porque a veces no necesitas una respuesta, solo necesitas que alguien camine contigo en el silencio. Y eso es lo que estamos haciendo aquí. Caminando juntos, aunque sea a través de una pantalla. ¿Y qué pasa con quienes se quedan? Es fácil, desde fuera, juzgar. Decirle faltó fortaleza, no pensó en su familia, se rindió muy pronto. Pero nadie sabe lo que pasa en la noche más oscura de otra alma. Lo que muchos ignoran es que, en muchos casos, no se trata de querer morir, sino de no saber cómo seguir viviendo. La herida invisible, esa que nadie ve,
puede sangrar por años, y a veces, ni la propia persona sabe de dónde viene. Te contaré la historia de Camila. Ella era una mujer sonriente, de esas que parecen tenerlo todo bajo control. Tenía un buen trabajo, pareja estable, amigos con los que salía a menudo. Pero dentro de ella había un vacío antiguo, un silencio heredado. Su madre había desaparecido de su vida siendo muy niña, y aunque su padre hizo lo que pudo, jamás habló de ello. Camila creció con la sensación de no haber sido suficiente para que su madre se quedara. Esa herida, nunca abordada, se volvió una creencia inconsciente: no soy digna de amor duradero. Cada vez que alguien se alejaba, ella se quebraba por dentro. Hasta que un día, su alma no aguantó más. Terminó en urgencias tras un intento fallido, y fue ahí, en medio del dolor, donde por fin pudo hablar. Donde alguien la escuchó. Hoy, después de años de terapia y trabajo interior, Camila no solo sigue aquí, sino que ayuda a otras mujeres a descubrir el origen oculto de su dolor. Su intento de morir fue, paradójicamente, el inicio de su verdadero renacer. ¿Y tú? ¿Has sentido alguna vez que no puedes más? ¿Has escondido el dolor detrás de una sonrisa para que nadie te vea roto? ¿Has creído que estar triste sin razón te hace débil? Jung decía que uno no se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Tal vez tu tristeza no es el problema, sino el síntoma de una herida más antigua. Una herida que necesita ser vista, no negada. Abrazada, no juzgada. Si conoces a alguien que está luchando, no minimices su batalla. A veces, una sola frase puede salvar una vida: estoy aquí para ti. No estás solo. Pero no todos los dolores vienen de pérdidas evidentes. Hay heridas que se gestan lentamente. Muchos no se quitan la vida, pero ya no están vivos por dentro. Caminan, responden, sonríen, pero su alma está dormida. Vivir sin propósito es una forma lenta de morir. Por eso, hablar de suicidio es también hablar de sentido, de autenticidad, de conexión. Mira a tu alrededor. ¿Cuántas personas ves con una sonrisa vacía? ¿Cuántas veces tú mismo has fingido estar bien para no preocupar a nadie? Tal vez te estés preguntando ahora mismo: ¿y cómo se sale de ahí? ¿Cómo se encuentra esa chispa cuando todo parece oscuro? Quédate, porque en los próximos minutos te revelaré una guía basada en los principios de Jung para comenzar ese viaje de regreso al alma. Una hoja de ruta para quienes están cansados de sobrevivir y quieren por fin empezar a vivir de verdad. Y si tú eres esa persona, escucha esto con atención: no estás roto. Estás en proceso. Y cada sombra que has atravesado te ha traído hasta aquí por una razón. No para castigarte, sino para despertarte. Hay heridas invisibles que se arrastran durante años. Una de las más silenciosas es la del abandono emocional. Esta es la historia de Mariana. De niña, sus padres siempre estuvieron, pero no del todo. Había comida en la mesa, ropa limpia, incluso regalos en su cumpleaños. Pero nunca hubo abrazos largos, ni palabras que dijeran: estoy orgulloso de ti. Mariana aprendió a no necesitar, a no molestar, a esconder su tristeza tras logros impecables. Pero por dentro, la soledad era un pozo sin fondo. En la universidad, comenzó a tener episodios de ansiedad. Luego vino la depresión. Y una noche, sola en su habitación, pensó: ¿qué pasaría si desaparezco? ¿Quién notaría que ya no estoy? No fue el miedo lo que la salvó, ni la esperanza. Fue una llamada inesperada de su abuela. Una voz cálida, amorosa, que le dijo: no sé por qué, pero sentí que necesitabas que te recordara lo mucho que vales. Esa noche, Mariana no hizo nada más que llorar. Pero fue el primer llanto sincero que tuvo en años. El inicio de su proceso de sanación. Mariana encontró fuerza en espacios que nunca había explorado: la escritura, la terapia, los grupos de escucha. Descubrió que sanar no es olvidar ni dejar de sentir, es integrar lo vivido con compasión. Como enseñaba Jung, lo que no se hace consciente, se convierte en destino.
Y Mariana decidió dejar de repetir la herida de la desconexión para comenzar a construir vínculos reales, empezando consigo misma. ¿Y tú? ¿A quién estás esperando que te vea, que te escuche, que te abrace? ¿Cuántas veces te has convencido de que no necesitas a nadie, cuando en realidad estás gritando por dentro? ¿De qué forma tu alma está pidiendo ser reconocida? Quizá lo que más duele no es la soledad, sino la sensación de ser invisible incluso rodeado de personas. Este es el momento de pausar y preguntarte, ¿qué herida llevas que no has querido mirar? Porque tal vez, en esa herida esté la llave. Tal vez no necesites una respuesta inmediata, pero sí el valor de quedarte contigo mismo, aunque duela. De mirar adentro, aunque sea incómodo. De escuchar tu alma, aunque esté susurrando muy bajito. Y no lo olvides, no estás solo. Sigue conmigo. En el fondo, todos cargamos un grito ahogado que a veces ni siquiera nosotros mismos alcanzamos a escuchar. Ese grito puede venir disfrazado de rabia, de cansancio, de una tristeza inexplicable. Así vivía Andrés, un hombre de 45 años, padre de 2 hijos, esposo dedicado, buen trabajador. Desde afuera, su vida parecía estar en orden. Pero adentro, todo era un caos. Andrés se sentía atrapado en una rutina que no elegía, cumpliendo roles que no le permitían ser él mismo. Día tras día, se vestía con sonrisas falsas, mientras su alma se marchitaba lentamente. Un día, su hijo menor lo encontró sentado en la oscuridad, con lágrimas en los ojos. ¿Estás bien, papá?, le preguntó. Y Andrés no supo qué responder. Fue en ese instante, en ese pequeño gesto de ternura, donde comprendió que había tocado fondo. Que llevaba años sobreviviendo en automático, sin sentido, sin conexión con su propia esencia. Decidió entonces buscar ayuda. No por él, al principio, sino por sus hijos. Pero en el proceso, descubrió algo más grande, que había olvidado cómo amarse a sí mismo. Carl Jung decía que la mayor carga para un niño es la vida no vivida de sus padres. Y Andrés, al reconocer su dolor, pudo evitar que esa sombra se proyectara sobre sus hijos. Pudo romper un ciclo de silencio, de sufrimiento heredado. Porque cuando un alma despierta, cuando una sola persona se atreve a mirar sus heridas con honestidad, todo su linaje comienza a sanar. ¿Te has sentido así alguna vez? ¿Como si estuvieras cumpliendo una condena en lugar de vivir tu vida? ¿Te has preguntado si estás viviendo por elección o por inercia? A veces el alma no grita con palabras, sino con cansancio, con insomnio, con una sensación constante de vacío. Es su manera de decirnos que ya no puede seguir viviendo desconectada de su verdad. A lo largo de este camino, muchos han sentido que no tienen permiso para hablar, para quebrarse, para decir, no puedo más. Como si el dolor tuviera que vivirse en silencio, escondido detrás de una sonrisa socialmente aceptable. Pero la verdad es esta, todo lo que se reprime, se transforma en sombra. Y esa sombra, como bien lo explicó Jung, no desaparece, simplemente toma el control desde lo inconsciente. ¿Cuántas veces tú mismo has escondido el llanto porque sentías que no era el momento, que no era apropiado, que no debías molestar? ¿Cuántas veces postergaste tu dolor para sostener a los demás? La vida no nos pide que seamos invencibles. Nos pide que seamos reales. Que habitemos nuestra humanidad, incluso cuando duele. Especialmente cuando duele. Y aquí viene algo importante, algo que quizá nadie te ha dicho, tu alma no quiere que seas perfecto, quiere que seas auténtico. Porque solo cuando te atreves a vivir con el corazón expuesto, aunque tiemble, aunque duela, comienzas realmente a sanar. No desde la apariencia. No desde el autoengaño. Sino desde la raíz. Acompáñame un poco más, porque te contaré una historia que lo cambiará todo. Una historia que revela un secreto oculto en cada intento de renunciar a la vida, y la poderosa fuerza que puede rescatarte justo antes de caer. Hace apenas un año, conocí la historia de Lucas. Tenía 42 años, una familia hermosa y un trabajo respetable.
Desde fuera, su vida parecía estable, incluso envidiable. Pero por dentro, estaba quebrado. Cada día se sentía más desconectado de sí mismo, como si viviera en una película donde él solo era un actor siguiendo un guión que no había escrito. Su alma, silenciosamente, iba apagándose. Lucas había aprendido desde niño a callar. Su padre le repetía constantemente que los hombres no lloran, que deben ser fuertes, que el dolor es debilidad. Así que reprimió su tristeza, su miedo, sus dudas. Se convirtió en alguien eficiente, funcional, pero vacío. Y esa sensación de vacío, de no pertenecer a su propia vida, se fue haciendo insoportable. Una noche, con una mezcla de desesperación y cansancio, Lucas escribió una carta de despedida. Ya lo tenía decidido. Pero algo inesperado ocurrió. Su hijo menor, de solo 7 años, entró a su estudio, lo abrazó por la espalda y le dijo: «Papá, cuando estoy contigo, siento que todo está bien». Fue una frase sencilla, pero le atravesó el alma. No fue culpa, ni responsabilidad lo que sintió. Fue un rayo de conexión, un llamado a no rendirse. Esa noche, no se quitó la vida. Esa noche, buscó ayuda. Y entonces comenzó el verdadero viaje. Descubrió que gran parte de su sufrimiento venía de no haberse permitido ser quien realmente era. Comenzó a cuestionarse cosas profundas: ¿para quién he vivido hasta ahora? ¿Dónde quedé yo en medio de tantas exigencias? ¿Qué necesito perdonarme? La vida no se transforma de la noche a la mañana, pero Lucas empezó a reconstruirse desde dentro. Comenzó a explorar su mundo interior, sus heridas, su historia familiar. Comenzó a hablar, a llorar, a recordar. Y en medio de todo ese caos emocional, encontró algo que nunca había sentido: paz. No una paz perfecta, sino una paz real. La que llega cuando dejas de huir de ti mismo. ¿Y tú? ¿Cuántas veces has sentido que ya no puedes más? ¿Cuántas veces has querido que todo se detenga, no por falta de valor, sino por agotamiento del alma? Hoy quiero decirte algo, y escúchalo con el corazón abierto: tus pensamientos más oscuros no son una sentencia. Son una señal. Son una súplica interna de tu alma que te pide cambio, escucha, amor. A veces, tocar fondo no es el final, es el comienzo. Porque solo cuando caes, puedes ver lo que realmente importa. Solo cuando ya no puedes sostener la máscara, puedes mirar de frente tu verdad. Y en esa verdad, aunque duela, vive tu libertad. Y ahora sí, llegamos a ese instante que habíamos prometido. Ese momento donde todo empieza a tener sentido. ¿Recuerdas lo que decía Jung? No hay despertar de la conciencia sin dolor. El secreto que muchos no saben, el que solo se revela al borde del abismo, es que el alma no quiere morir. Quiere liberarse. Quiere ser escuchada. Quiere ser mirada, tal como es. Quien piensa en el suicidio no quiere dejar de vivir. Quiere dejar de sufrir. Quiere una tregua, un respiro, un puente hacia una existencia más amable. Pero como nadie le enseñó a construir ese puente, lo único que ve es el vacío. La mente grita: no puedo más. Pero el alma, en lo más profundo, susurra: aún estoy aquí. No te vayas. Mira hacia adentro. Lo más desgarrador es que muchas personas viven rodeadas de gente, pero mueren en completa soledad emocional. No por falta de amor, sino porque nadie supo cómo mirar su dolor. Y por eso, tú que estás viendo este video, necesitas escuchar esto. No estás roto. No eres débil. No estás solo. Estás atravesando el infierno de lo que nadie quiere nombrar. Pero, escucha con atención. Los infiernos no se atraviesan para morir, sino para renacer. Y aquí viene el corazón del mensaje. La razón por la que este video existe. El regalo oculto al final del dolor. Cuando logras quedarte contigo mismo en medio del sufrimiento, cuando te abrazas aún sin entenderte, algo comienza a cambiar. Tu sombra, eso que Jung tanto exploró,
empieza a dejar de ser tu enemiga. Empieza a convertirse en tu aliada. Porque ya no necesitas huir de ella. Puedes mirarla y decir, ya sé por qué me dolías. Tenías algo que mostrarme. Ese es el renacer. No es inmediato, no es fácil. Pero es real. Como le ocurrió a Sandra, aquella mujer que a los 28 años escribió su carta de despedida. Y no la envió. No por esperanza, sino por cansancio. Y sin buscarlo, en el silencio de su habitación, algo dentro de ella despertó. No una voz fuerte, no una revelación. Solo un pensamiento leve, pero suficiente. ¿Y si hay otra forma de vivir esto? Sandra no curó su tristeza de un día para otro. Pero decidió buscar respuestas en lugar de salir por la puerta del fondo. Y en ese viaje, encontró terapia, encontró comunidad, y poco a poco, se encontró a sí misma. Hoy Sandra es acompañante emocional. No porque ya no tenga heridas, sino porque ahora sabe cómo vivir con ellas sin que la destruyan. Y así como ella, muchos otros han logrado transformar el grito de la desesperanza en una canción de vida. Ahora yo te pregunto, ¿qué pasaría si tu dolor también tiene algo que enseñarte? ¿Y si tu alma no te está pidiendo rendirte, sino reconstruirte? ¿Y si hoy puede ser el primer paso de tu nuevo comienzo? No tienes que saber cómo. Solo necesitas decidir no callar. Buscar ayuda. Decir aquí estoy antes de decir ya no puedo más. Y si tú no eres quien sufre, pero conoces a alguien que podría estarlo haciendo, no minimices su dolor. No le digas que todo pasa. Abrázalo en su oscuridad, aunque tú no la entiendas. Porque, a veces, un solo gesto humano puede salvar una vida. Este video es una carta a todas las almas cansadas. Una luz para quien se siente perdido. Un recordatorio de que vivir duele, pero también sana. Comparte este mensaje si crees que puede tocar el corazón de alguien. Y si tú eres ese alguien, quédate. El mundo todavía no ha escuchado la mejor parte de tu historia. Nos vemos en el próximo video. Y mientras tanto, no te sueltes. No estás solo.